El primer objetivo del experimento es construir un cañón electromagnético o cañón de Gauss. El segundo objetivo es disparar un proyectil con el cañón creado y el tercero es analizar los fenómenos asociados al cañón electromagnético. Dentro de los principales conceptos físicos que encontramos para este experimento tenemos la ley de Biot-Savart y el concepto de solenoide. La ley de Biot-Savart consiste que cuando una corriente pasa por un alambre conductor, este va a generar un campo electromagnético y el solenoide, haciendo uso de este principio, magnifica este campo electromagnético creando un enrollado sobre un cilindro. Los materiales utilizados para este experimento son un alambre de cobre, una pajilla y piezas de cartón para crear el solenoide. Como vemos en las imágenes, primero se empieza con el enrollado de la pajilla con el alambre de cobre para crear un solenoide. Así sucesivamente se realiza para varias capas hasta crear un solenoide como se ve en la imagen. Este solenoide es importante tener dos salidas de alambre para conectar el polo positivo y el polo negativo de la fuente de corriente. Para la fuente de corriente utilizamos una fuente de computadora vieja, las cuales tienen voltajes y corrientes para cada cable. Como podemos ver en la imagen, a un costado de la fuente se puede encontrar el color del cable, el voltaje y la corriente respectiva. Además vamos a necesitar un switch como se muestra en el video y varios proyectiles ferromagnéticos y no ferromagnéticos. Una vez tengamos los materiales y el solenoide creado, el experimento es muy sencillo. Consiste en introducir un proyectil ferromagnético dentro del solenoide y accionar el switch. Esto hará pasar corriente a través del solenoide y generar un campo magnético que impulse el proyectil ferromagnético. Para el caso de los proyectiles no ferromagnéticos, nada más se introduce junto con un proyectil ferromagnético. Para la parte de resultados, la mayoría fueron observaciones y análisis cualitativo. Se logró realizar varios disparos del proyectil como se muestra en las imágenes. Es importante destacar que la corriente tuvo que ser en un instante para poder realizar un disparo con éxito. Si la corriente a través del solenoide se dejaba por más tiempo, el proyectil tendía a oscilar. Otra observación sobre el experimento es la magnetización del proyectil ferromagnético. Este proyectil se magnetizaba ya sea cuando estaba en el solenoide o fuera. Si solo se introducía un proyectil no ferromagnético, el cañón no funcionaba. Luego de varios disparos o si la corriente se mantenía por mucho tiempo en el solenoide, este aumentaba su temperatura. Otro comportamiento interesante era cómo interactuaba el proyectil fuera del solenoide. Además, es interesante cómo la dirección del proyectil, una vez magnetizado, influía en este comportamiento.
por brevedad al video, vamos a hacer un análisis de resultados resumido. Para la parte de aceleración del proyectil, tenemos que cuando la corriente se suministra al solenoide, este crea un campo magnético que acelera el proyectil. Es importante que sea por un solo instante. Si la corriente se deja por más tiempo, lo que va a hacer es que el proyectil empiece a oscilar y se detenga en el medio. Además que cuando se crea este campo magnético, los materiales ferromagnéticos se magnetizan, y no en el caso de los materiales no ferromagnéticos. Al tener el corriente, el solenoide por más tiempo o por varias veces se repetía el experimento, la temperatura de este aumentaba, ya que la resistencia del solenoide disipaba calor del circuito, y los proyectiles no ferromagnéticos no se ven influenciados por el campo electromagnético que creaba el solenoide. En conclusión, el experimento cumplió con los tres objetivos establecidos. El primero, de crear un cañón electromagnético gracias a los materiales mencionados. Luego, utilizar este cañón para disparar un proyectil. Y finalmente, el de analizar los fenómenos asociados al campo magnético creado por el cañón o solenoide.